regresar un poco. Entonces, bueno, estamos integrando, ¿qué dijimos? Expresiones que contengan a la tangente, cotangente, secante y cosecante. En el caso 1 dijimos integrales de tangente o cotangente con potencia par o impar, no es importante. Separamos un factor cuadrático y en ese factor cuadrático que separamos tenemos que usar una identidad de cualquiera de las dos que aparece aquí. En el caso 2 estamos diciendo que tenemos integrales de secante y cosecante con potencia par. Entonces separamos un factor cuadrático que vamos a mantener y en el resto es donde vamos a usar estas dos identidades trigonométricas. Muy bien. En el caso 3 tenemos integrales de la secante y de la cosecante, pero ahora con potencia impar. Estas son de las más complicadas que podríamos tener. ¿Y qué se hace en integrales donde la secante o cosecante tienen potencia impar? Pues se conserva un factor lineal y se usa integración por partes. Entonces les decía, este caso 3 es de los más complicados que tenemos. Si tenemos integrales de secante o de cosecante con potencia impar, debe de separarse un factor lineal y usar integración por partes. En los otros dos casos, se separa un factor cuadrático para usar identidades trigonométricas y llegar a integrales que se resuelven con un cambio de variable. Pero en el caso 3 va a tener que usarse la integración por partes. Muy bien. Entonces vamos a ver el caso 4, que dice que tenemos integrales de secante por tangente o de cosecante por cotangente, donde n tiene potencia positiva y par. Entonces, ¿qué se hace? Se separa un factor cuadrático de la secante o de la cosecante y se usan identidades trigonométricas en el resto de la expresión que nos quedó para llegar a integrales que se resuelven otra vez por un cambio de variable. Luego en el caso 4 tenemos integrales de secante por tangente o de cosecante por cotangente, donde la secante o la cosecante son potencias, las dos son impares. Entonces se separa un factor lineal de cada una de ellas y se usa una identidad trigonométrica en el resto. Entonces vean, si en el caso 4 estamos separando un factor secante cuadrada para la primera integral, entonces ¿quién debería de ser u? De tal suerte que su diferencial sea la secante cuadrada, pues tangente. Entonces el resto lo convertiríamos todo en tangente. Si tenemos productos de cosecante por cotangente y estoy separando un factor cuadrático de la cosecante, este factor cuadrático que separe va a ser la derivada de la cotangente, porque la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada. Entonces todo tendría que convertirlo a cotangentes, porque la única que necesito es una cosecante cuadrada. Muy bien, pero vean, en el caso 5 es diferente, porque dice que tanto m como n, las potencias tienen que ser impares. Y como son impares ambas, entonces separa un factor lineal de ambas, que sería secante por tangente. Entonces, ¿de quién es derivada secante por tangente? De la secante. Entonces, el resto lo tendría que convertir todo a secantes para que una vez que sea todo convertido a secantes, la diferencial de secante sea el factor secante tangente que separé. O bien, si es el producto de cosecante por cotangente, separa un factor lineal cosecante por cotangente. Entonces, ¿de quién es derivada la cosecante por cotangente? De la cosecante. Entonces, todo tendría que convertirse a cosecantes. Para que si U es la cosecante, menos cosecante por cotangente será su diferencial. Muy bien. Entonces, vamos a ver el caso 6 y último. Ahorita vamos a verlo esto con ejemplos. El caso 6 y último sería integrales de secante por tangente, donde m tiene potencia par y n tiene potencia impar. Y en el caso de integrales de cosecante por cotangente, donde n tiene potencia impar y m tiene potencia par, entonces todo lo convertimos a potencia impar usando estas identidades trigonométricas y una vez que ya todo tiene potencias impares, se usa el caso 3, que era la integración por partes. Muy bien. Vean. Es que en el caso 3, que estaba en la diapositiva anterior, lo voy a pasar para que lo vean mejor. Aquí teníamos en el caso 3
integrales exclusivamente de secante o cosecante, pero con potencias impares. Entonces dice separar un factor lineal y usar la integración por partes. En el caso 6 tenemos productos de secantes por tangentes, donde la secante tiene potencia impar y la tangente potencia par. Entonces las tangentes, como tienen potencia pares, usando las identidades pitagóricas, las convertimos en secantes y todo quedaría una integral con exclusivamente secantes con potencias impares. Cuando tenemos secante con potencia impar, usamos integración por partes. O bien, cosecante con potencia impar y usamos integración por partes. Pero bueno, esto que hice, estos cuadritos que yo puse, solo se los puse a ustedes para que les ayudara a entenderlo mejor, como un resumen. Es un tipo de resumen que cuando ustedes vean alguna integral donde aparezcan productos de secante por tangente o cosecante por cotangente, tengan una guía de lo que tendrían que hacer. Pero bueno, en general, ustedes, con lo que hemos realizado anteriormente, ya podrán tener una idea de lo que hay que hacer. No pierdan de vista que cuando se tratan de integrales de funciones trigonométricas, tenemos que usar en la mayoría de ellas identidades trigonométricas que nos permitan llegar a integrales que se resuelvan por un cambio de variable o a integrales que se resuelvan por partes, hablando de secante y cosecante, que es el caso, entre comillas, más complejo que podríamos encontrarnos. Entonces, para ya aplicar estas estrategias, pues tenemos estos ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio 1 que dice tangente cúbica de X. Voy a tomarle algunas fotos para que ya no tenga que estarme regresando. Y vamos a el caso 13. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces, la próxima clase ya vamos a ver sustitución trigonométrica. Integración por sustitución trigonométrica. Perfecto. Entonces, vamos a empezar ya. ¿Dónde está mi lápiz? Mi lápiz. No, mi lápiz. ¿Dónde lo dejé? Sin mi lápiz no podré escribir. Profe, esta clase también la va a subir a su canal. Así es, Fernando. Listo, ya. Entonces tenemos integral de quién, dijimos. De... A ver, déjenme ver. Tangente cúbica de X. Muchas gracias. La integral de tangente cúbica de X, diferencial de X. Muy bien. Entonces tenemos a la tangente con potencia impar. Entonces, en general nos decían, separa un factor lineal o un factor cuadrático. Entonces, vean, si yo separo, en este caso, pues como la potencia es 3, un factor nos va a quedar lineal y otro nos va a quedar cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, una vez que ya hicimos eso, que casi siempre en los 6 casos que revisamos decían eso, separa factores lineales o separa factores cuadráticos. ¿Y cuál era el objetivo? Usar identidades trigonométricas. Entonces nos ponemos a pensar en qué identidad trigonométrica aparece la tangente cuadrada. Pues es en ella donde dice que 1 más la tangente cuadrada es igual a su derivada, que es la secante cuadrada. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y entonces ya que hicimos eso, pues vamos a pensar, ¿nos serviría de algo convertir la tangente en secantes cuadradas? Y la respuesta es, ¿nos serviría de algo? Sí, no, para integrar Y por parte. no serviría porque la secante cuadrada es derivada ¿de quién? ¿De quién es derivada la secante? De la tangente. Exacto, entonces dijimos que el objetivo de estas estrategias que estamos revisando es llegar a integrales que se resuelvan con un pequeño cambio de variable o bien que se resuelvan con la integración por partes. Muy bien, en este caso vamos a convertir a la tangente cuadrada en secantes cuadradas. Nos quedaría tangente de x por secante cuadrada de x menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque despejé a la tangente cuadrada
Y Sí, que sí. entonces la tangente cuadrada sería secante cuadrada menos 1. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuántas integrales nos quedarían? 2. 2. Nos quedaría la integral de tangente de x por secante cuadrada de x diferencial de x menos la integral de tangente de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, si en la primera integral yo digo que u es la tangente, su diferencial sería la secante cuadrada de x diferencial de x. Y entonces me quedaría la integral de u diferencial de u. Y entonces me queda u cuadrada sobre 2. Y entonces me quedaría tangente cuadrada de x sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. ¿Y qué haríamos con la tangente? ¿Cómo resolvemos esa integral? Ya la vimos también cuando vimos integrales de logaritmo, no, sí, donde aparece logaritmo natural de u. Lo ponemos sobre el seno entre coseno. Muy bien, exactamente. La tangente se puede escribir como seno de x entre coseno de x diferencial de x. Y entonces ahora yo digo que si m o cualquier otra letra es el coseno de x, su diferencial sería menos seno de x diferencial de x, que ya lo tengo aquí, excepto el signo menos. Entonces yo diría que menos dm es el seno de x diferencial de x. Entonces ya nos quedaría menos la integral de dm sobre m. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y Sí. entonces sería más logaritmo natural de más logaritmo natural de más logaritmo natural de ¿quién sería? ¿Cuál es la integral de dm? Sobre m. ¿Cuál es la Logaritmo integral? natural de m. Ajá, logaritmo natural del valor absoluto de m. Entonces, nos quedaría tangente cuadrada de x sobre 2 más logaritmo natural de el coseno de x más c. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y sus compañeros que tienen el librito verde, que es de fórmulas, me pueden decir qué aparece como resultado de la tangente de x diferencial de x. Ya vimos aquí que si yo quiero integrar a la tangente, pues la convierto en seno entre coseno. El denominador es u, o en este caso m, y el numerador es su diferencial. Entonces ya queda dm sobre m, es un logaritmo natural. Muy bien. Pero los que tienen su librito verde pueden decir, es que yo tengo otro resultado, por eso quiero que me digan qué tienen como resultado. Y yo les digo, Dice menos logaritmo natural del coseno de x. Luego aparecen dos rayas, no sé, creo que es O, integral de tangente de ax de x, menos 1 sobre a, logaritmo natural del coseno de ax. bueno, ese, si el argumento no es x, pues sería lo otro que tú tienes. Muy bien. Perfecto. Entonces sí llegamos al mismo resultado, porque nuestro resultado era menos logaritmo del coseno, pero con el menos que estaba aquí, ¿sí lo ven? Se hizo la expresión positiva. Ujú. ¿Están todos de acuerdo? Muy Sí. bien, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Terminen de copiarlo y ahorita pasamos a otro ejercicio. Al ejercicio 2 que venía ahí. Entonces les decía, el miércoles vamos a empezar el tema que se llama sustitución trigonométrica. Está sencillo ese tema. La próxima semana empezamos descomposición en fracciones parciales. Y el miércoles de la siguiente semana vemos área entre curvas. Y ya casi nos faltaría poco para terminar este tema, el tema 3. Profe, entonces, siempre que tengamos, o sea, la integral de
dm sobre m, podemos aplicar logaritmo natural. Sí, esa es la que vimos. Fíjate, Mariana, cuando vimos esto, dijimos, habíamos revisado el teorema de x a la n diferencial de x, donde decíamos que era x a la n más 1 entre n más 1 más c. Pero este teorema aplicaba para cuando n era distinto de menos 1, porque si n vale menos 1, entonces quedaría x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1, que quedaría x a la 0 sobre 0. Y la división entre 0 no está definida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, después vimos algo que se llamaba la definición de la función logaritmo natural. Entonces dijimos que el logaritmo natural de x se definía como la integral de 1 sobre t, de 1 a t, de 1 sobre t diferencial de t. ¿Sí se acuerdan? Perdón, de 1 a x. De 1 a x, de 1 sobre t diferencial de t, porque hasta dijimos, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Pues sería la integral de 1 a 1 de 1 sobre t diferencial de t. Y como los límites de integración son iguales, el área bajo la curva vale 0. El logaritmo natural de 1 dijimos que vale 0 por la definición de la función logaritmo natural de x. Entonces aquí vimos ya justo que como la derivada y la integral son opuestas, la integral de du sobre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces siempre que veas a du sobre la función u, su antiderivada es el logaritmo del valor absoluto del denominador más c. Siempre pasa eso. Y ya lo habíamos revisado. Sí, se me había olvidado. Perfecto, perfecto. No pasa nada. Lo importante es que preguntas. Y eso es lo más importante. No dejar de preguntar. Muy bien. Entonces déjenme borrar esto. ¿Ya terminaron de copiar? Ah, perdón. Ya está. ¿Ya terminaron de copiar, muchachos? Ya. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Déjenme. Ay. Bueno, ya. Lo voy a dejar así. De todos modos ya lo voy a borrar. Porque no hice eso antes, ¿verdad? Muy bien. Listo. ¿Cuál era el siguiente ejercicio? Es la integral. Es la, Ajá. ¿Sí, Mara? la integral de cotangente cuarta Ujú. de 3x diferencial de x. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces dijimos, en las 6 estrategias que revisamos, consistían en separar factores lineales o factores cuadráticos. Entonces aquí, pues yo me pongo a pensar, ¿me serviría de algo separar un factor lineal? O sea, ese factor lineal que separo sería la diferencial de alguna expresión. O sea, la derivada de alguna función trigonométrica es cotangente. No. Entonces no separo un factor lineal. Tengo que separar un factor cuadrático. Entonces ya me quedaría cotangente cuadrada de 3x por cotangente cuadrada de 3x diferencial de x. Y entonces me pregunto otra vez, ¿la cotangente cuadrada es la derivada de alguna función trigonométrica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cotangente cuadrada es derivada de alguna función trigonométrica? Sí. ¿Sí? ¿De cuál? Cosecante. ¿De quién? De la secante. No. Cosecante. La derivada de secante es secante por tangente. De la cosecante. La Cosecante. secante es cosecante por cotangente. Ah. Entonces es derivada de algún... No hay. No, No. no lo es. Pero, No. pero hay una identidad trigonométrica donde aparece esta expresión, que es 1 más cotangente cuadrada, es la derivada de la cotangente, que es cosecante cuadrada.
En realidad la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, pero esa estrategia mnemotécnica yo uso para poder recordar esta identidad. 1 más cotangente cuadrada es la derivada de la cotangente, que es cosecante cuadrada. Entonces vean que al usar esta identidad que estoy escribiendo, convertiría la cotangente en ¿quién? Cosecante cuadrada Menos 1. Muy bien, entonces ya me quedaría la integral de... Y nunca dice, utilízala en ambas expresiones, nunca en ninguna estrategia decía eso, solo en las de senos y cosenos, ahí sí decía, si tenemos exclusivamente potencias pares del seno del coseno, en ambas expresiones usa las identidades del ángulo doble. Pero en las que vimos recién, ninguna decía, usa en todo identidades, solo usa en una parte identidades. Muy bien. Entonces, aquí nos quedaría cotangente cuadrada de 3x, y en lugar de poner esta segunda cotangente cuadrada, pongo su equivalente con la identidad trigonométrica, que sería cosecante cuadrada de 3x menos 1 diferencial de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, y entonces, ¿qué haremos con esta nueva integral? O con esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Separarla. Separarla, muy bien. Y entonces ya la separamos y nos quedaría cotangente cuadrada de 3x por cosecante cuadrada de 3x diferencial de x menos la integral de cotangente cuadrada de 3x diferencial de x. Muy bien. Y entonces, ¿a qué llegamos? A estas dos nuevas integrales. ¿Y cómo son estas dos nuevas integrales comparadas con la original? ¿Cómo son? ¿Cómo son, muchachos? Esas dos integrales a las que llegamos. Más fácil. ¿Más fáciles? Muy bien. Perfecto. ¿Están de acuerdo todos? Sí, son más sencillas porque de esta primera integral que tenemos, es una integral que se resuelve con un pequeño cambio de variable, donde u, ¿quién sería? Cotangente. Muy bien. Cotangente. Solo cotangente, porque al elegir a u, debemos considerar que su diferencial esté incluida en la integral. Entonces, ¿quién sería la diferencial de cotangente? Menos cosecante cuadrada de 3x por 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, yo despejo a cosecante cuadrada de 3x diferencial de x y me quedaría menos 1/3 de du es igual a cosecante cuadrada de 3x diferencial de x. Muy bien. Y entonces ya me quedaría la integral 1 como menos 1/3 de la integral de u cuadrada diferencial de u, que ya sabemos cuál es su respuesta. Muy bien. Ahora la integral 2. Tenemos cotangente cuadrada de 3x diferencial de x. Entonces me pregunto, ¿esa integral tiene antiderivada directa? O sea, ¿proviene de derivar alguna función? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? No, muy bien. La respuesta es no. Perfecto. Entonces, ¿qué harían? Pues sustituirlo igual por una identidad trigonométrica. Exacto. ¿Y cuál sería la identidad trigonométrica? Usar un Cosecante Cosecante cuadrada. cuadrada de 3x menos 1. es igual a la cosecante cuadrada. Muy bien. Entonces ya nos quedaría de 2, nos quedaría menos la integral de ¿quién dijeron? Cosecante cuadrada de 3x menos 1, ¿verdad? Diferencial de x, que esta me permite separarla en dos integrales, que me quedaría menos la integral de cosecante cuadrada de 3x diferencial de x más la integral del diferencial de x, porque menos por menos nos da este signo positivo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, estas dos nuevas integrales ya son directas. Entonces me pregunto, ¿cuál es la integral de la cosecante cuadrada de 3x? O al derivar, ¿qué expresión obtengo cosecante cuadrada? Al derivar, ¿qué función trigonométrica obtengo cosecante cuadrada?
Cotangente. Cotangente. Cotangente, pero sería menos cotangente, ¿no? ¿Sí o no? Ujú, sí. Ujú. Menos cotangente de 3x. ¿Y qué otra cosa hemos dicho en otros ejercicios? Que si la expresión que aparece dentro de la integral tiene antiderivada directa, pero su argumento no tiene coeficiente 1, entonces, ¿qué va a pasar? Se pone el recíproco. Ajá, se escoge su recíproco. Muy bien. ¿Y por qué es esto? Pues porque en realidad sus profesores, otros profesores les dirían, pues para resolver esta integral, lo que tendrías que hacer primero es un cambio de variable y decir, pues si, déjenme borrar, pues si m es 3x, entonces su diferencial de m sería 3 veces la diferencial de x, entonces me quedaría menos 1/3 de la cosecante, menos 1/3 de la cosecante cuadrada de m diferencial de m. Entonces ya ven de dónde salió el 1/3, pero para no tener que hacer todo este cambio de variable, pues ya nada más recordamos que si el argumento de la función que tiene antiderivada directa no es 1, entonces su coeficiente tiene que aparecer multiplicando a la antiderivada, pero en forma de recíproco. ¿Están de acuerdo todos? Les digo que no tienen que hacer tantos cambios de variable, más bien los tienen que pensar, porque si los hacen se van a tardar mucho. ¿Mande? Es mejor que solo los piensen. Solamente hay que pensarlos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos deshacer le di? Perdón, se está borrando todo. Vamos a esperar hasta donde termine. No. Ya está, listo. Ya está. Entonces decíamos, aquí lo separamos en dos integrales, menos la integral de cosecante de 3x diferencial de x, más la integral del diferencial de x. De esta integral sabemos que su antiderivada es la menos cotangente de 3x y sabemos además que como su argumento no era 1, entonces tiene que aparecer en forma de recíproco. Ya les expliqué por qué razón. Muy bien. Y ahora la integral de dx es x. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Y ya por último, pues nos quedaría que la integral de menos 1/3 de du sería menos 1/3 de cuadrada de u sería menos 1/3 de u cúbica sobre 3. Y luego menos por menos nos queda más 1/3 de cotangente de 3x más x. Y el resultado final, al regresar a u en términos de x, nos quedaría menos 1/9 de cotangente cúbica de 3x más 1/3 de la cotangente de 3x más x, y al final le sumamos la importante, es constante, esencial y arbitraria de integración. Por eso la escribo muy grande siempre, para que no se les olvide que la tienen que escribir. Si la integral es indefinida, tenemos que al final escribirle una constante, esencial y arbitraria de integración. No lo olviden. Y algo más que es importante resaltar es que cuando tenemos más de una integral en nuestro proceso de solución, si las integrales se resuelven con cambios de variable, es importante que usemos letras distintas, porque si usamos para todas las integrales la variable u, entonces cuando pretendamos regresar a la variable original que era x, nos podríamos confundir si a todas les llamamos u. Entonces, si a esta primera integral a la que elegí como parte de mi expresión que voy a derivar le llamo u, entonces a la segunda integral ya no puedo usar la misma variable u, porque si no es probable que me equivoque, entonces tendría que usar otra variable. ¿Se acuerdan cuando les expliqué este 1/3 de dónde salió? Usé la variable m para no repetir a la variable u y que tenga confusiones. Muy bien, revisen este ejercicio, el proceso, y díganme si alguno de ustedes tiene dudas sobre lo que acabamos de hacer. Cualquier duda está
es permitida, no pasa nada. Revísenlo y díganme si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro y ya se los explico. Hay que hacer lo mismo que al principio. Muy bien. Entonces, ya sigan copiando. Cuando terminen de copiar, avísenme, por favor, para pasar a hacer otro ejercicio. Recuerden, por favor, díganme cuando ya hayan terminado de copiar. Ya. Perfecto, muy bien. Listo. Vamos a pasar a hacer el tercer ejercicio. Aquí venía. Borrar lienzo. Muy bien. Entonces, vamos a integrar ahora a la cosecante sexta de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer? ¿Me pueden decir, por favor? No hay como muchas opciones. Siempre es casi lo mismo. ¿No? ¿Qué haríamos? Separarlo. Ajá. ¿En qué? ¿Separar en qué? Términos cuadráticos. Ajá, en una expresión cuadrática. Muy bien. Entonces nos quedaría la integral de cosecante cuadrada de cosecante cuarta de x por cosecante cuadrada de x diferencial de x. Y entonces solamente hay dos opciones. Preguntarme, ¿la cosecante cuadrada es derivada de alguna función trigonométrica? Menos cotangente, ¿no? De la cotangente. Muy bien. Perfecto. Entonces yo digo, este factor cuadrático que separé me puede servir como diferencial ¿de quién? De la cotangente. Entonces la segunda pregunta que me hago es, ¿cómo convertir estas cosecantes en cotangentes? ¿Cómo las convierto en cotangentes? ¿Con la identidad? Con la identidad. Muy bien. ¿Cuál identidad? 1 más cotangente cuadrada de x es igual a cosecante cuadrada de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces ya nos quedaría que también sabemos que, además, sabemos que cosecante cuarta de x es lo mismo que cosecante cuadrada de x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Cuadrado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces ya nos quedaría 1 más cotangente cuadrada de x al cuadrado, que eso sería equivalente a la cosecante cuarta, por cosecante cuadrada de x diferencial de x. Entonces tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo queda desarrollado? El primero al cuadrado, más el doble producto, más el segundo al cuadrado. Y todo eso por cosecante cuadrada. Entonces nos van a quedar 1, 2 y 3 integrales. La primera sería la integral de cosecante cuadrada de x diferencial de x. La segunda sería 2 veces la integral de cotangente cuadrada de x
por cosecante cuadrada de x diferencial de x. Y la tercera sería la integral de cotangente cuarta de x por cosecante cuadrada de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, en la segunda y tercera integral, decimos que si u es igual a la cotangente, su diferencial sería menos cosecante cuadrada de x diferencial de x. Y con eso ya podemos escribir la respuesta de estas tres. Entonces, ¿quién quiere ayudarme, por favor? ¿Quién me dice el resultado de la primera integral? Si se equivocan, no pasa nada. Yo les digo que les faltó, o que les sobró, o en que se equivocaron. ¿Quién quiere decir el resultado de la primera integral? Cotangente. Cotangente de x. Casi, pero no. Menos cotangente. Y u es cotangente, su diferencial es menos cosecante cuadrada. Y aquí tenemos a la cosecante cuadrada positiva, no negativa. Entonces, ¿quién tendría que ser su antiderivada? Menos cotangente. Menos cotangente, exacto. Exacto, muy bien. Recuerden que para comprobar que están bien, deben de derivar su respuesta y deben de llegar al integrando original. Entonces, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada. Con el menos que escribe aquí, me da la expresión positiva que tengo en el integrando original. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado de la integral 2? ¿Quién me dice? 2/3 de cotangente Menos. cúbica. ¿Sí o no? Menos 2/3 de cotangente Cúbica. cúbica de x. Muy bien, porque aquí quedaría menos 2 veces la integral de u cuadrada diferencial de u. ¿Por qué cambio de más a menos por este signo menos de la diferencial? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado de la integral 3? Menos un quinto cotangente quinta de x. Muy bien, perfecto. ¿Por qué fue menos un quinto? Porque esta integral 3 quedaría menos la integral de u cuarta diferencial de u. Pero les digo, cuando ya los cambios de variables ya los hemos practicado tanto, pues si ustedes quisieran, a partir de este punto, ya nada más me ponen las respuestas. Piensan los cambios de variables, porque son sencillos, ya los hemos practicado bastante, entonces ya pueden omitir ese pequeño paso. Pero bueno, si todavía necesitan practicar un poco más, no hay problema. Escriban los cambios de variable, no va a pasar nada porque lo hagan. Lo dije y me dice, no, me dijo que eso fue, no se quería leer. Entonces, ¿ahora sigue 3 o sigue sin 3? Entonces, copien ese ejercicio y pasamos al siguiente. Sí. Entonces ustedes me dicen cuando ya hayan Ya, profesor. cuando ya hayan terminado de copiar. Muchas gracias, ya voy. Entonces, Eso sí es política. muy bien. Entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer el siguiente. En este caso, el siguiente ya es el caso de los casos donde se usa la integración por partes. Entonces vean. Aquí tenemos secante cuadrada, secante cúbica de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho en casi todo? Separar un factor lineal o un factor cuadrático. Yo voy a seguir la estrategia que hemos venido usando hasta ahora. Y después me pregunto, ¿alguno de estos factores que separé son la derivada, o es la derivada, quise decir, de alguna otra función trigonométrica? Y yo puedo decir, sí, la secante cuadrada es derivada de la tangente. Pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo convierto esta secante en tangente? ¿Y alguien me podría decir cómo lo haría?
con las identidades. No hay una identidad, esa era la respuesta. No hay una identidad que permita convertir secantes a tangentes, porque no es secante cuadrada, es secante nada más. Entonces, aunque hayamos separado un factor lineal y un factor cuadrático, nada me sirve para convertirlo en otra función. Entonces, por ejemplo, vean, si yo dije, si yo tomo que la secante cuadrada es derivada de la tangente, me tendría que preguntar, ¿cómo convierto esta secante en tangentes? La respuesta es, no se puede, no hay una forma de convertir secantes a tangentes. Pero bueno, entonces la siguiente cosa que podríamos pensar es, entonces yo convierto la secante cuadrada en otra expresión y podríamos decir que 1 más tangente cuadrada de x es la secante cuadrada de x. Entonces yo convertiría esta en esta otra integral que sería 1 más tangente cuadrada de x por secante de x diferencial de x. Y entonces me quedaría integral de secante más la integral de tangente cuadrada secante de x, diferencial de x. Esta, pues ya veríamos una forma de integrarla, pero ¿cómo integraríamos esta? ¿Cómo le haríamos? Pues si, vean, la tangente tiene factor cuadrático, entonces yo podría separarla como tangente por secante, y entonces yo diría, ah, pues la secante tangente es derivada de la secante, entonces ¿cómo convertiría la tangente en secante? Y yo diría otra vez, no hay una forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más identidades que estamos usando aquí, por más identidades que hemos usado, no nos sirven de nada, porque el objetivo de estas estrategias que hemos usado es llegar a integrales directas o integrales que se resuelven por un pequeño cambio de variable. Y al usar estas identidades, no podemos llegar a integrales que se resuelven con un cambio de variable ni integrales directas. Y eso es porque vimos en uno de los casos que cuando la secante o la cosecante tienen potencia impar, se separa un factor lineal y se usa integración por partes. No se usan, en este caso, identidades trigonométricas. No nos sirven de nada, ya lo vimos. Si yo no me acordaba, pues ya lo intenté y no me permitió llegar a nada. Muy bien. Entonces, en esta nueva integral que tenemos, debemos usar integración por partes. Yo les pregunto, ¿cuáles fueron las estrategias que revisamos en la integración por partes? Solo vimos 2 estrategias. ¿Qué decía la primera? ¿Qué decía la primera estrategia de la integración por partes? Es la de hilate. No, esa es la estrategia 2. Y la de hilate, justo, se usa cuando tenemos el producto de funciones de categorías distintas en esa lista. Entonces, si yo tengo producto de 2 funciones de categorías distintas, entonces uso la estrategia hilate. Pero la estrategia 1, que fue la primerita y la más simple, ¿qué dice esa estrategia? Usa U de tal suerte que sea y usa DB de tal suerte que ¿qué? Hasta que llegue a 0 o algo así. No, esa no, esa no es una estrategia. Es tabular. Relación tabular. Es encontrar, bueno, tomar como U a la... O sea, A de la- tal forma que al derivarla sea más sencilla Ajá. y utilizar a DB para que al integrarla se vuelva igual más sencilla. Ajá, exacto. Muy bien, Vanessa. Eso dice la estrategia 1. Elige a U de tal suerte que sea fácil de derivar y elige a DB de tal suerte que sea fácil de integrar. Entonces, de estas 2 expresiones que tenemos solo 2 expresiones. ¿Cuál sería más fácil de integrar desde su perspectiva? Secante cuadrada. Muy bien, perfecto, secante cuadrada. Entonces ya vamos a decir que U es la secante de X y DB es la secante cuadrada de X. Muy bien. Entonces, en la integración por partes, yo tengo que obtener la diferencial de esta expresión. ¿Cuál es la diferencial de secante? Secante por tangente y la integral por diferencial de X y la integral de DB sería V es igual a ¿quién? ¿Tangente? Muy bien, tangente de X. Muy bien, perfecto. Y entonces es el producto diagonal menos la integral del producto horizontal.
Entonces ya nos quedaría secante cúbica de x diferencial de x es igual a secante de x por tangente de x, que es el producto diagonal, menos la integral del producto horizontal, que sería secante de x por tangente cuadrada de x diferencial de x. Muy bien. Esa es la nueva integral a la que llegamos. Perfecto. Entonces, ¿qué harían con esta nueva expresión que tenemos aquí? Esta. ¿Qué se les ocurriría hacer? Otra vez por partes. Por partes, ¿cuál tomarías como U y cuál tomarías como DB? Podría separar tangente, o sea, Ajá. tangente en dos, Ajá. multiplicar una tangente por secante, Ajá. tangente por secante. ¿Sí? Ah, no, ya vi que estoy mal. No, sí se puede hacer eso, justo. ¿Sí? Sí se puede hacer eso, pero no nos va a llevar a nada. Entonces, mejor usamos una identidad trigonométrica. En las funciones trigonométricas que están elevadas a una potencia par, se usan usualmente identidades trigonométricas. Entonces, ¿cuál sería la identidad trigonométrica donde se involucra una tangente cuadrada? Pues es 1 más tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces ya nos quedaría integral de secante cúbica de x diferencial de x es secante de x por tangente de x menos la integral de secante de x por secante cuadrada de x menos 1 por diferencial de x. Muy bien. Entonces ya nos quedaría secante cúbica de x diferencial de x. Y yo les dije, en las integrales por partes, es importante siempre escribir la integral de la que partimos, porque puede ser que la integral sea cíclica. Y si la integral es cíclica, entonces no tenemos que continuar integrando por siempre, sino detenernos cuando la integral original aparezca. Muy bien, entonces ya al hacer el producto de estas expresiones, nos quedaría integral de secante cúbica de x diferencial de x, y luego menos por menos da más la integral de secante de x diferencial de x. Muy bien, entonces esta es la integral de la que partí, o sea que es una integral cíclica. ¿Qué tengo que hacer? Pasarla a su mano. Ajá, pasarla del lado izquierdo. Entonces, ¿cuántas integrales de la secante cúbica de x tendría? 2. 2, muy bien. Ya escribo. 2 veces la integral de secante cúbica de x diferencial de x es la secante de x por tangente de x más la integral de secante de x diferencial de x. Muy bien. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo integran o cómo se les ocurriría integrar, perdón, a la secante de x diferencial de x? Ya les estoy ayudando, por eso dejé ese espacio enorme ahí. Fíjense, cuando vimos cambios de variable, la integral del... Quedaría 1 sobre coseno, ¿no? No, sobre seno. Esperen un momento. Cuando vimos integrales trigonométricas, vimos cambios de variable, perdón, vimos integral del seno, que es menos coseno, más c. Luego vimos integral del coseno, que es seno de x más c. Vimos la integral de secante cuadrada de x, que es la tangente, más c. Vimos la integral de cosecante cuadrada, que es menos cotangente, más c. Vimos la integral de secante por tangente, que es secante de x más c. Vimos la integral de cosecante por cotangente, que es menos cosecante de x más c. Porque vimos los teoremas de derivación y yo les dije, como la integral y la derivada son operaciones contrarias, entonces a las derivadas le pongo el símbolo de integral y entonces solamente me pregunto, ¿qué tuve que haber derivado para llegar a esto? Y ya poníamos las flechitas, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, pero resulta que según yo, no sé, ustedes me pueden decir, no habíamos visto la integral de secante, ni tampoco hemos visto la integral de cosecante, solitas. No las hemos visto, según yo.
o sí? ¿Me pueden decir? No las hemos visto. No. ¿No se acuerdan? Muy bien. Pues resulta que estas integrales también son integrales donde se utiliza la definición de la función logaritmo natural. Si yo multiplico a la secante y a la cosecante por un 1, vean lo que pasa. Entonces aquí tendría integral de secante de x por secante más tangente entre secante más tangente diferencial de x. Entonces, al hacer el producto de numerador por numerador, ¿qué me quedaría? Me quedaría secante cuadrada de x, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, más secante Tangente. tangente, y como denominador me quedaría solo secante más tangente diferencial de x. Entonces yo digo que si u es la secante más tangente, su diferencial sería la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de tangente es secante cuadrada. Todo eso por diferencial de x, que es justo lo que tengo yo en el numerador. Entonces me quedaría la integral de du sobre u, que sería logaritmo del valor absoluto de u. ¿Están de acuerdo? Si u es el denominador, su diferencial es el numerador, porque la derivada de secante es secante más tangente y la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces sí está completo mi diferencial. Y entonces ya terminé. Ya terminé porque entonces estoy diciendo que dos veces la integral de secante cúbica de x diferencial de x es secante de x por tangente de x, y estoy diciendo que la integral de secante de x diferencial de x es más el logaritmo natural de u, que u es secante más tangente. Muy bien. Y como yo no quería dos veces la integral de secante cúbica, sino simplemente la integral de secante cúbica, entonces ese 2 pasa dividiendo y sería un medio de secante por tangente más un medio de logaritmo de secante más tangente más c. O sea, la integral de secante cúbica es esta expresión que tengo aquí. Y esa integral de secante cúbica va a aparecer mucho. De hecho, yo les había dicho, va a haber algunas integrales que de tanto que van a aparecer, se van a aprender los resultados. Entonces van a aprenderse en algún momento que la integral de secante cúbica de x diferencial de x va a ser un medio de la secante por tangente más un medio del logaritmo de secante más tangente más. Muy bien. Entonces, antes de pasar a otro ejercicio, vamos a resolver también la integral de la cosecante. Ya vimos cómo se resuelve la integral de la secante, multiplicándola por un 1, pero es un 1 muy particular, formado por el producto, bueno, la suma de secante más tangente. Y ahora, como casi todas las integrales de funciones trigonométricas se relacionan en pares, la integral de la cosecante también para resolverse va a tener que multiplicarse por un 1. ¿Me podrían decir ustedes qué forma se les ocurriría que tendría ese 1? Si les digo que casi todas las integrales de funciones trigonométricas se relacionan en pares, entonces piensen aquí en el ejercicio que ya hicimos. Cosecante por cotangente. Más Cosecante más cotangente. cosecante, muy bien, más cotangente. ¿Por qué razón? Porque al multiplicarlo por ese 1, vamos a tener que el denominador va a ser u y nuestro numerador va a ser su diferencial. Entonces, observen, nos quedaría cosecante cuadrada de x más cosecante de x por cotangente de x. Y en el denominador sería simplemente cosecante más cotangente diferencial de x. Muy bien. Entonces yo digo que si u es mi denominador, su diferencial sería menos
cosecante cuadrada de X. Perdón, espérenme un minuto, por favor. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada. Entonces, como ambas son negativas, lo factoricé su signo afuera. Y entonces ya tendría menos la integral de du sobre u. Y otra vez sería menos logaritmo del valor absoluto de u. Entonces, la integral de cosecante es menos logaritmo de cosecante más cotangente más c. Muy bien. Entonces, cuando vean la integral de secante, pueden escribir simplemente este resultado, que es logaritmo de secante más tangente, o bien hacer el proceso que es multiplicar por un 1 muy particular. Y cuando vean la integral de cosecante, pueden escribir solo el resultado, que es menos logaritmo de cosecante más cotangente, o bien multiplicar por este 1 muy particular también. Pero tampoco es como que tengan que pensar mucho de imaginarse, ay, ¿qué forma debe de tener ese 1? Sino que está relacionado el 1 con esa misma función trigonométrica y la tangente. Y para el otro caso, esa misma función trigonométrica y la cotangente. De tal suerte que al hacer esa multiplicación sea la diferencial de la función que va a aparecer abajo en el denominador. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Estos dos últimos ejercicios solamente los puse porque no habíamos visto anteriormente las integrales de estas dos expresiones, pero ya les estoy diciendo cómo se sacaban. ¿Sí o no? Sí. Sí. A partir de este momento, ustedes podrían elegir entre, siempre que se les presente esta integral de secante o de cosecante, hacer el proceso analítico que les permite llegar a esta respuesta que tengo aquí, o bien simplemente escribir esa respuesta. No pasa nada. Pero les estoy mostrando que si ustedes deciden hacer todo el proceso, pues, ¿cuál sería ese proceso? Les estoy mostrando en ambas cuál sería el proceso que se tendría que seguir. Muy bien. Entonces, copien eso que acabamos de hacer y vamos a pasar a otro ejercicio. Listo. Control A. Muy bien, entonces, por favor, terminen de copiar eso. Copienos, por favor, y me dicen cuando hayan terminado para pasar a otro ejercicio. Les decía que las integrales de potencias de funciones trigonométricas más difíciles son justo las integrales de potencias impares de secante o de cosecante. ¿Por qué? Porque en esas integrales de potencias impares hay que usarse integración por partes. Y también les había contado que en la serie que les dejé y también en los ejercicios de los exámenes, usualmente las integrales que pongo podrían resolverse con más de un método de integración a la vez. Entonces, aquí tenemos que, estamos viendo este subtema porque nos va a ayudar a entender el tema de integrales por sustitución trigonométrica. Entonces, puede ser que partamos de una integral que se resuelve por sustitución trigonométrica y lleguemos a una integral que se resuelva por partes. Y esa integral que se resuelve por partes podría resolverse con cambios de variable. Entonces tienen que practicar muy bien todos los métodos que hemos revisado, porque puede que en el examen venga integrales donde tenga que resolverse utilizando más de un método de los que hemos visto. Y sí vamos a hacer ejemplos así también. Pero como apenas estamos viendo método por método, pues
todavía no llegamos a esas integrales donde se usa más de un método de integración. Entonces, vamos entendiendo primero las partes aisladas y luego las vamos a integrar todas en algunos ejercicios. Entonces, por favor, copien y pregunten todo lo que no entiendan. ¿Alguna duda de esto que vimos? Muy bien, entonces ahora vamos a resolver una integral que no venía ahí en el, ¿cómo se llama? En los ejercicios, vean. Porque quiero que vean esto. Aquí dice, integrales donde la secante y cosecante tienen potencias impares. Entonces vamos a ver ahora una integral de la cosecante, porque si no van a decir, es que solo resolvimos integrales de la secante con potencia impar, pero no de la cosecante. Entonces vamos a hacerlo. Va a ser ya más rápido porque es muy parecido a esto que acabamos de hacer. Integral de la cosecante cúbica de x diferencial de x. Entonces decía, hay que separar, ay, perdón. Así está bien. Control Alt H. Sí me están escuchando. Pensé que no me estaban escuchando, pero bueno. Sí ven la pantalla también, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces decíamos, cuando la integral tiene potencia impar, entonces separamos un factor lineal. Usamos integración por partes. Y en las estrategias de integración por partes nos decían, elige a U de tal suerte que sea fácil derivar y elige a DB de tal suerte que sea fácil de integrar. Entonces yo elegiré a U como cosecante de X y a DB como cosecante cuadrada de X diferencial de X. Entonces a esta la tengo que diferenciar, no lo olviden, y a esta la debo de integrar. Entonces, ¿quién es la diferencial de U? Pues es diferencial de U. Y la diferencial de cosecante es menos cosecante por cotangente. Diferencial de X. Y ahora, ¿quién es la integral de dB? V. ¿Y quién es la integral de cosecante cuadrada? Sería menos cotangente. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, luego multiplico en diagonal y de manera horizontal también multiplico, pero va en una integral. Entonces quedaría integral de cosecante cúbica de x diferencial de x sería menos cosecante por cotangente y luego sería menos por menos, este menos por este menos es más, pero por este menos sigue quedando menos. La integral de cosecante por cotangente cuadrada de x diferencial de x. En esta expresión uso la identidad 1 más cotangente cuadrada es igual a la cosecante cuadrada. Muy bien.
Entonces me quedaría integral de cosecante cúbica de x diferencial de x es menos cosecante de x por cotangente de x menos la integral de cosecante de x por cosecante cuadrada de x menos 1. Entonces aquí la partiría esta integral en dos integrales, porque tengo una suma de funciones. Entonces me quedaría la integral de cosecante cúbica, sería menos cosecante por cotangente, y luego sería menos la integral de cosecante cúbica de x, diferencial de x, y este menos por este menos sería más la integral de cosecante de x, diferencial de x. Como esta integral es equivalente a esta, entonces las paso ambas del lado izquierdo. Y entonces me quedaría 2 veces la integral de cosecante cúbica es menos cosecante de x por cotangente de x más la integral de cosecante de x diferencial de x. Entonces, la integral de cosecante cúbica de x diferencial de x sería menos 1/2 de cosecante por cotangente. Y aquí sería también menos 1/2 de logaritmo natural de cosecante más cotangente. ¿Por qué ya solo escribí la respuesta? Pues porque ya la había calculado en el ejercicio anterior. Ya habíamos dicho que la integral de cosecante de x diferencial de x es menos el logaritmo natural de cosecante más cotangente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Es lo que acaban de escribir hace rato. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces ya vieron que si es secante o cosecante con potencia impar, debe de usarse la integración por partes. En cualquier otro caso, hay que usar solo identidades trigonométricas, y esas identidades trigonométricas me van a permitir llegar a integrales que se resuelven con ¿con qué? Si usé identidades trigonométricas, voy a llegar a integrales que se resuelven ¿con qué? Con cambios de variables Con un sencillos. cambio de variable nada más, así es. Con un cambio de variable. Muy bien. Perfecto. Y por eso es que esto lo enseño aparte de la sustitución trigonométrica, porque imagínense que yo solo hubiera empezado sustitución trigonométrica y les digo, miren, ya vamos a ver el tema de sustitución trigonométrica, y de repente nos salen este tipo de integrales, y yo les digo, pues se resuelve así, 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 pero no todas se resuelven de la misma manera. Entonces yo las agrupé en diferentes casos, pero en general aplica lo mismo, ¿no? Usamos identidades trigonométricas, de ser posible, porque esas identidades trigonométricas nos van a llevar a integrales que se resuelven por un cambio de variable. Pero hay dos casos donde esas identidades trigonométricas no nos van a permitir llegar a identidades que se resuelven por cambios de variable. ¿Y cuáles son esos casos nada más? Donde tenemos integrales de secante de x con potencia impar, o integrales de la cosecante de x con potencia impar, porque estas se resuelven por partes. Es lo único donde cambia. Integrales de secante o cosecante con potencia impar. Las integrales resultantes se resuelven por partes, y ya lo vimos aquí. Entonces copien este ejercicio y vamos a hacer otro. Todavía nos quedan más o menos 30 minutos. 25 minutos. Vamos a dejarlo en 25 minutos. Entonces terminen de copiar ese y me dicen para empezar otros dos al menos, y ya.
Ya, profesor. Entonces ya vamos a continuar con el ejercicio 13. Listo, ahora sí ya seguimos. Entonces queremos obtener la integral de esta expresión. Y sí ven la pantalla y me escuchan, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, tenemos aquí la integral de 1 más cotangente de 3x al cuadrado, 1 menos cotangente de 3x al cuadrado y por cosecante de 3x diferencial de x. Entonces, ¿qué me sugerirían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero que se les ocurriría hacer? Desarrollar. Desarrollar, muy bien. Pero observen aquí que tenemos esta expresión es igual a esta, pero con signos contrarios. Entonces, para no tener que desarrollar uno por uno. Diferencia. Exacto. Porque si yo desarrollo, aquí me quedarían 3 elementos, aquí otros 3, y luego tendría que hacer el producto de 3 por 3 y me podría equivocar. Entonces, mejor hago el producto de 1 más cotangente de 3x por 1 menos cotangente de 3x, y a ese resultado lo elevo al cuadrado, exacto. Muy bien, y así ya me ahorro operaciones y también ahorro que me equivoque. Entonces, esto que tenemos aquí es el producto de binomios conjugados, y como alguien ya dijo, da como resultado una diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿Están todos hasta ahí conmigo? Solo me hace falta esa diferencia de cuadrados, elevarla al cuadrado por este otro cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría ese binomio al cuadrado? Pues quedaría el primero menos el doble del primero por el segundo, que como el primero es 1, entonces solo quedaría el doble del segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces quedaría cotangente cuarta. Todo eso por cosecante de 3x diferencial de x. Entonces ya nos quedarían 3 integrales. Integral de cosecante de 3x diferencial de x menos 2 veces integral de cotangente cuadrada de 3x por cosecante de 3x diferencial de x, y luego sería más integral de cotangente cuarta de 3x por cosecante de 3x diferencial de x. Muy bien. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Segurísimo. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera integral ya me podrían decir cuál es el resultado, ¿verdad? Menos logaritmo natural de cosecante de 3x. Exacto. Ya me lo podrían decir porque es una integral que acabamos de resolver hace rato. Muy bien. Entonces, la 1 ya la podríamos hacer. La 2 también y la 3 también. ¿Cómo haríamos la 2? A ver, díganme. ¿Cambio de variable? ¿Sí? Ajá. De hecho, siempre tendremos que comenzar por esa opción, un cambio de variable. Pero desafortunadamente en este ejercicio no es así. Pero piensa tú, ¿a quién elegirías en tu cambio de variable como u? Considerando que si tú eliges eso como u, su diferencial también debe de aparecer en el integrando original. Entonces, ¿a quién considerarías como u? Para que tú veas que esa estrategia, aunque sí es la primera que se debe usar, no va a funcionar para esta integral, porque no, fíjense, si tomamos a u como cotangente exclusivamente sin el cuadrado, su diferencial es cosecante, pero al cuadrado. Sí. Entonces, no podríamos tomar a u como cotangente. Y alguien más podría decir, ay, si tomo a u como cosecante, pues su diferencial es cosecante por cotangente, negativa, obviamente. Pero si yo ya tomé a u como esto, el resto de mi integrando es esta expresión, que no hace el papel de la diferencial. Entonces, no. Muy bien. Entonces, como ninguna de las expresiones puede considerarse como u para que se pueda resolver por un cambio de variable, y hay una expresión al cuadrado, entonces, ¿qué pensarían que se debería de hacer? Propiedades trigonométricas. Usar una identidad trigonométrica. Muy bien, entonces le ponemos aquí, usando
1 más cotangente cuadrada de 3x igual a la cosecante cuadrada de 3x, llegaremos a una nueva integral. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál sería? A ver, voy a escribir la 1 otra vez. Cosecante de 3x diferencial de x. Luego aquí sería menos 2 veces la integral de quién. ¿De quién? Sería cosecante cuadrada de 3x menos 1. Ajá, muy bien. Cosecante cuadrada de 3x menos 1 por cosecante. Por cosecante. de Muy 3x. bien, perfecto, Vanessa. Muy bien, ahora en la integral 3, ¿qué haría? Lo mismo. O sea, separar cotangente al cuadrado y eso al cuadrado y utilizar la identidad trigonométrica Ajá, y multiplicarla por el cosecante. perfecto, muy bien. Entonces aquí dicen otra vez usando 1 más cotangente cuadrada de 3x igual a la cosecante cuadrada de 3x. Entonces aquí me quedaría la integral de cosecante. Escribí mal, déjenme borrarlo. La integral de cosecante cuadrada de 3x menos 1, todo eso al cuadrado. ¿Sí, verdad? Sí. Porque es cotangente cuarta, ¿de acuerdo? O sea, solamente cosecante cuadrada de 3x menos 1 es la cotangente cuadrada, pero yo tengo cotangente cuarta. Y la cotangente cuarta es la cotangente al cuadrado, por eso este otro 2. Muy bien, por cosecante de 3x diferencial de x. Muy bien. Entonces voy a desarrollar y tratar de simplificar lo que se pueda simplificar. Entonces aquí me queda cosecante de 3x diferencial de x. Nunca hagan una integral antes que otra. De preferencia desarrollen y simplifiquen porque durante ese proceso pueden llegar a simplificarse algunas expresiones. Entonces me quedaría 2 veces la integral de cosecante cúbica de 3x diferencial de x más 2 veces la integral de cosecante de 3x diferencial de x. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque esta cosecante multiplica tanto a esta expresión como a esta. Y cosecante de 3x por cosecante cuadrada de 3x da la cosecante cúbica que aquí escribí. Y cosecante de 3x por 1 da la cosecante de 3x que aquí escribí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces antes de desarrollar esta integral, desarrollo primero el cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado, lo que me daría cosecante cuarta de 3x menos el doble producto de cosecante cuadrada de 3x por 1, pero pues queda solamente 2 cosecante cuadrada de 3x y más 1. Y entonces esta expresión que tengo aquí la voy a multiplicar por cada uno de los factores que tengo aquí abajo. Entonces me quedaría más que, ¿me lo pueden dictar ustedes, por favor? La integral de la cosecante quinta De 3x. de 3x Menos 2 veces la integral de cosecante cúbica de 3x. Más cosecante de 3x. Bueno, la integral de cosecante. Bueno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y entonces ahora sí, antes de resolver esas integrales, pues hay que simplificar, si es posible simplificar. Entonces, a ver, veamos. ¿Cuántas cosecantes cúbicas? Bueno, ¿cuántas cosecantes de 3x tenemos? 4. Esta, 2 y esta son 4 veces la integral de la cosecante de 3x. Muy bien. Luego, ¿cuántas cosecantes cúbicas tenemos? Aquí tenemos esta. Menos 4. Ajá, muy bien. Menos 4 cosecante cúbica de 3x diferencial de x. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Y ya por último, ¿qué tendríamos? Más cosecante Cosecante. quinta. Ajá. 3x. Cosecante quinta de 3x. Y ya en ejercicios anteriores,
acabamos de resolver esta, y esta nunca la hemos resuelto. Es la única que sería nueva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y vean, ustedes van a poder decir la integral 1, la integral 2, decir sus resultados ya directos. Vean, la integral 1, no me dejarán mentir ustedes, sería menos 4 tercios del logaritmo natural de cosecante de 3x más cotangente de 3x. Muy bien. La integral 2 sería menos 4 tercios por 1/2 de, bueno, voy a ponerlo así, menos 4 tercios por 1/2 de, voy a corregir, déjenme, y ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no. Sería menos 4 por 1/3 por menos 1/2 de cosecante de 3x por cosecante de 3x más logaritmo de cosecante de 3x más cotangente de 3x. ¿De acuerdo o no? ¿Cómo ven? Los resultados 1 y 2, ¿están de acuerdo? Sí. Que son justo lo que acabábamos de hacer hace rato. La integral de cosecante de u es menos logaritmo de cosecante más cotangente. Pero dijimos que si el argumento no tiene coeficiente 1, entonces aparece en forma de recíproco. Por eso escribí este 3. Luego, la integral de la cosecante cúbica de u es menos cosecante, bueno, menos 1/2 de cosecante de u por cotangente de u menos 1/2 de logaritmo de cosecante de u más cotangente de u. Justo lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Entonces yo ya nada más multipliqué estas dos expresiones por el 4, bueno, por el menos 4, y como su argumento no tenía coeficiente 1, entonces por eso escribí también el 1/3. ¿Ya vieron? Sí. Por eso les dije, a partir de este momento, como nosotros ya resolvimos esas integrales previamente, entonces ya solamente podemos escribir los resultados. Pero bueno, como veo yo que todavía no les queda claro esto, entonces voy a ir resolviendo cada una de las integrales, 1, 2 y 3 por separado. Si ahora mismo, el día de hoy, no puedo terminar el ejercicio, no pasa nada, lo terminamos la próxima clase. Vamos a avanzar hasta donde podamos. O mejor, para que la dejemos hasta aquí la clase, ustedes, por favor, resuelvan estas 3 integrales en su casa y la próxima clase yo voy a iniciar resolviéndolas para que solo ustedes comparen a lo que llegaron y que vean que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces yo ya escribí el resultado de la 1, ya escribí el resultado de la 2, ustedes solamente tienen que resolver la integral 3, que es una integral de cosecante con potencia impar, entonces va a tener que resolverse por partes y no solo una vez, van a ser unas 2 veces que se tiene que resolver por partes. Lo sé porque yo ya la hice. Está un poco larga, por eso no quiero empezarla hoy porque no me va a dar tiempo de terminarla. Ya solo nos quedan 15 minutos. Entonces, como tarea moral, o sea que no tienen que entregarla, pero ojalá que si lo intenten, terminen este ejercicio realizando esta integral 3 porque las otras 2 yo ya las escribí. Y la próxima clase, el miércoles, yo voy a comenzar resolviéndolas las 3 otra vez, paso por paso. Y ya después de eso vamos a empezar el tema de sustitución trigonométrica. Entonces, por favor, ustedes resuélvanlas en su casa
estas integrales, y ya nada más la próxima clase vamos a comparar los resultados a los que llegaron. Ya verán, de preferencia tengan su cuaderno a la mano cuando los estemos resolviendo para que ustedes vean en qué se equivocaron. Lo voy a resolver paso por paso para que no haya duda. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por conectarse. Terminen de copiar este ejercicio hasta donde nos quedamos.